Madre esquizofrénica tira a su hija en las vías del tren, segundos antes de que el tren pase. Martina nació con una mutación genética que la hizo propensa a esquizofrenia, pero siendo una bebé hermosa y adorable, nadie podía imaginarse que cargaba dentro de sí con una maldición. Pero la esquizofrenia no tenía por qué ser para Martina una condena ineludible. La mutación genética apenas abría una puerta hacia esta enfermedad. Una puerta que no necesariamente debía ser atravesada. Con amor y afecto y una vida emocionalmente estable, Martina podía haber tenido una vida completamente normal. Su condena no estuvo pues en aquella mutación genética, sino en el ambiente disfuncional en la que le tocó crecer. Un ambiente que había llevado a las puertas de la locura al más sano y normal de los seres humanos. Desde que Martina tuvo uso de razón, tuvo que ver todo tipo de espectáculos deplorables. Sus padres eran millonarios de cuna, personas que jamás debieron trabajar, pues la fortuna familiar se aseguró mantener siempre llenas las cuentas corrientes, con dinero ilimitado y sin ninguna figura responsable que se encargara de educarlos en una ética de trabajo y de la responsabilidad. Los padres de Martina se convirtieron en rebeldes sin causa, que cayeron desde muy temprano en las drogas. Se conocieron en medio de las fiestas interminables a las que asistían para dar rienda suelta a sus desenfrenos, y algún día decidieron irse a vivir juntos al mismo apartamento, movidos más por la comodidad que por el verdadero amor. El nacimiento de Martina fue un verdadero milagro. Cuando su madre se enteró que estaba embarazada, no lo pensó dos veces y decidió abortar. Pero su falta de conciencia era tan grande que fue posponiendo el aborto cada día, como si de un molesto trámite se tratara, hasta que habían pasado muchos meses y su estómago creció. Fue entonces cuando la mujer se decidió a realizar la intervención que extrajera de sí al bebé. Pero ningún médico le quiso practicar el aborto, ni siquiera aquellos que trabajaban en clínicas clandestinas ilegales. El estado de embarazo ya estaba muy avanzado y la vida de la mujer podría correr peligro. Aún así, a ella no le importó y decidió practicarse un aborto casero, echando mano a infusiones naturales que se preparó ella misma, recabando remedios populares que le aconsejaron sus amigas. El resultado fue nefasto. La combinación de plantas y hasta las pastillas para dormir tuvieron un efecto nocivo sobre la salud de la mujer que casi le cuesta la vida y debió ser hospitalizada de modo inmediato. Pero contra todo pronóstico, cuando los médicos le practicaron una ecografía para comprobar el estado de salud de la bebé, este permanecía con vida, como si aquella combinación de infusiones y fármacos no le hubieran afectado. De modo que el nacimiento de Martina se pudo considerar un milagro, pues tenía en contra suyo todo para no ver nunca la luz del sol. No obstante, no todo fue perfecto, pues fue precisamente la vida desordenada de su madre la que ocasionó aquella mutación genética que la hizo propensa a la esquizofrenia. Los abuelos maternos de Martina, que con los años y la cercanía de la muerte habían sentado cabeza, decidieron hacerse cargo de la bebé, llevarla a vivir con ellos para educarla con amor, intentando hacer con ella lo que nunca hicieron con su madre. Y de verdad que se esforzaron y realizaron un buen trabajo. Pero cometieron un error que a la larga terminaría por costarle caro a Martina, creyendo que lo mejor para la niña era mantener un vínculo afectivo con sus padres y que el contacto no se perdiera del todo. Desde que la pequeña era una bebé y durante el resto de su infancia y adolescencia, Martina fue enviada a pasar los fines de semana en casa de sus padres. Y aunque fueron solo 2 días, el ambiente de caos que se respiraba en aquella casa era tal que bastó para traumar a la niña para siempre. En esa casa Martina debió ver desde muy pequeña lo que era el consumo de todo tipo de drogas y licores. Cuando tenía 10 años ya distinguía el olor de la marihuana. Y cuando cumplió 16 consumió por primera vez. Había sufrido una decepción amorosa con un compañero del colegio. Algo normal, propio de los jóvenes que están teniendo sus primeras experiencias sentimentales. Pero ella, también como suele ser normal, sintió que su mundo se estaba viendo abajo. Y en una de las visitas de los fines de semana a casa de sus padres, quiso buscar refugio en la marihuana. Ellos, irresponsables y totalmente consumidos por su adicción, no vieron nada malo en dejarse acompañar por su hija. Desde entonces la vida del joven no volvió a ser la misma. La marihuana activó a Martina el gen de la esquizofrenia, que había permanecido dormido durante más de una década, haciéndole experimentar alucinaciones auditivas. Comenzó a escuchar voces que le hablaban al oído de manera incoherente. Martina, sin embargo, que nunca había tenido contacto alguno con ningún tipo de sustancias psicoactivas, supuso que así se sentía estar drogada y no le dio mayor importancia.
Era una sensación extraña, pero que al fin y al cabo la hizo olvidar el amor por el que estuvo sufriendo. Martina se había hecho adicta a la droga. Sus abuelos se dieron cuenta muy pronto de que Martina había empezado a consumir, y también muy pronto se percataron de que el comportamiento de su nieta comenzaba a ser anormal. Incluso a sabiendas de su adicción a la droga, Martina había comenzado a habitar en otra realidad, expresándose de modo incoherente, recordando sucesos que nunca había tenido lugar o haciendo referencia a olores o imágenes que ellos no podían percibir. Para ellos Martina estaba enloqueciendo, pero llenos de prejuicios creyeron que recurrir a un psicólogo lo haría víctimas de las burlas de la sociedad. Prefirieron hacer caso omiso a sus impresiones antes de reconocer que su nieta estaba enloqueciendo. En realidad Martina no estaba enloqueciendo, su esquizofrenia apenas empezaba, y aunque se trata de un padecimiento mental que no se puede llegar a curar del todo, con tratamiento, sesiones en el psiquiatra y medicamentos pueden ser perfectamente controlados, más en el estado temprano en el que estaba Martina. Pero con ella adentrándose cada vez más al mundo de las drogas y sus abuelos ignorando su condición, el problema comenzó a hacerse incontrolable. Martina tenía apenas 20 años cuando quedó embarazada. Un hombre que conoció una noche en un bar se aprovechó de ella y la llevó a la cama luego de emborracharla. Martina nunca más lo volvió a ver en la vida, pero producto de aquella relación quedó embarazada. Ella, a diferencia de su madre, en su momento no pensó en abortar. De hecho, ocurrió precisamente lo contrario. Una vez que supo que estaba embarazada, sintió un llamado de la responsabilidad en su interior y dejó de consumir drogas. Sus abuelos se emocionaron y creyeron que el problema estaba superado, pero los ataques esquizofrénicos de Martina regresaron una vez tuvo a su bebé. Poco a poco Martina comenzó a recaer, y cuando su hija tenía 8 meses de nacida, las voces que Martina escuchaba le dijeron que debía huir, pues sus abuelos querían asesinarla a ella y a su niña. Fue entonces cuando cargó a la bebé y se dirigió hasta la estación del tren, pero una vez allí las voces volvieron a hablarle, diciéndole que su niña se convertiría en una asesina y que le haría un bien a la sociedad si evitaba que creciera. Y en ese momento, sin pensarlo, Martina arrojó a la bebé a las vías del tren, segundos antes de que éste pasara. Afortunadamente, un hombre que se encontraba esperando también en la estación lo vio todo y reaccionó con una velocidad sobrehumana, arrojándose a las vías, cargando a la bebé y subiendo con ella nuevamente hacia la estación. Justo 2 segundos antes de que el tren pasara, Martina debió enfrentar cargos legales por intento de asesinato. En el juicio, sin embargo, su abogado logró demostrar que la joven era esquizofrénica y no había actuado en pleno uso de la razón al arrojar a su bebé a las vías del tren. El juez, sin embargo, consideró que no por ello dejaba de ser un peligro para la sociedad y condenó a Marta a permanecer 5 años internada en un centro de rehabilitación para criminales con problemas mentales, al tiempo que ordenó que la bebé fuera puesta en adopción. Las enfermedades mentales contribuyen a una problemática bastante extendida, pero de la que se habla poco. Reconocer que uno mismo o que un familiar atraviesa algún padecimiento mental y requiere de ayuda psicológica se considera un tabú. Las personas solemos ignorar estos problemas con temor al rechazo de la sociedad, que mira con desprecio a todo aquel que desvía los límites de la normalidad, pero temer que se nos señale y califique como locos es un gran error, pues con ello invisibilizamos un problema que necesita atención y que, al no recibir correcta ayuda profesional, no hará sino crecer, pudiendo llegar a desenlaces lamentables como el de Martina. Oye, si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.